Entonces, dentro de las características físicas del agua, tenemos que es líquida en su gran mayoría, incolora, ¿cierto? El agua no tiene color, naturalmente no tiene color. Es inodora, no tiene ningún olor. Cuando nosotros pasamos por fuentes de agua y despide o expele cualquier olor, quiere decir que hay una contaminación, porque el agua como tal no debe presentar ningún olor. Y es insípida, tampoco debe tener ningún sabor, ¿sí? El agua natural no tiene sabor alguno. Entonces, esas son características fundamentales que nos permiten distinguir el agua. Cuando el agua se encuentra en grandes cantidades, tiende a tomar una coloración azul verdosa, así como lo vemos en el mar y en algunas fuentes de agua, eh, lagos, lagunas, ¿cierto? Algunos ríos tienden a tomar esa coloración cuando tenemos mucha cantidad de agua, ¿sí? Pero sin embargo, si esa agua la tomamos en poca cantidad, vamos a ver que sigue manteniendo sus mismas características de ser incolora, inodora e insabora o insípida, que es exactamente lo mismo. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico a 40 grados Celsius y a nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 centímetro cúbico de agua, si yo pudiera tomar un cubito que tuviera 1 centímetro de cada lado, un cubo de esa sería 1 centímetro cúbico y al pesarlo podría darme cuenta que me va a arrojar un resultado de 1 gramo. Eso siempre y cuando esté al nivel del mar. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius cuando está a nivel del mar. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Es al nivel del mar. A medida que se va generando mayor altura, el punto de ebullición va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, Bogotá, que está a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, eh, en nuestra ciudad el agua tiene un punto de ebullición de 92 grados centígrados. Los 100 grados centígrados es a nivel del mar. Lo mismo pasa con el punto de fusión. El punto de fusión, que es la temperatura para pasar de estado sólido a estado líquido, al nivel del mar es 0 grados Celsius, pero puede disminuir si hablamos de ciudades diferentes que no se encuentran a ese nivel del mar. Eh, y por último, dentro de las propiedades físicas, el agua tiene un gran poder para disolver, ¿sí? Muchas sustancias se pueden disolver en el agua. Por esa razón es que se llama solvente universal, ¿sí? Se llama solvente universal porque nos permite disolver muchas sustancias. Ahora, dentro de las propiedades químicas tienen que ver con las reacciones que tiene el agua. Entonces, cuando combinamos agua con algunos metales y con algunos no metales, podemos formar óxidos, ¿cierto? Y eso lo vemos claramente eh, con la corrosión, cuando las sustancias quedan a la intemperie, se mojan, ¿sí? O, por ejemplo, si usted deja en agua un gin que tiene herrajes, ¿cierto? Que tiene eh, partes metálicas, se va a dar cuenta que con el tiempo se le va a oxidar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esa reacción nos genera óxidos. Cuando tenemos óxidos metálicos y reaccionan con agua, nos forman hidróxidos o bases. Eso lo debieron haber visto ustedes el año pasado en su clase de química. Cuando combinamos óxidos no metálicos con agua, se nos van a formar ácidos oxácidos, ¿sí? Podemos descomponer el agua por electrólisis, es decir, le aplicamos electricidad y el agua se nos descompone en hidrógeno y en oxígeno. ¿Cómo reconocemos esa descomposición? Cuando acercamos una pequeña llama al hidrógeno, va a generarnos una pequeña explosión. Y si acercamos una pequeña llama al oxígeno, nos vamos a dar cuenta que esa llama se va a avivar, va a crecer. Entonces, esa es la forma de darnos cuenta que hemos separado el oxígeno y el hidrógeno a través de la electrólisis.
Y por último, para descomponer el agua, siempre vamos a necesitar temperaturas superiores al ambiente, ¿sí? Con solo tener agua a 20 grados Celsius y aplicar algún procedimiento no va a ser fácil. Necesitamos por lo menos tener 27 grados Celsius para poder realizar algún proceso de descomposición de la molécula del agua. Entonces, esas son como las características más importantes que debemos tener presente, tanto a nivel físico como químico. Entonces, vamos a escribir allá un subtítulo en nuestro cuaderno que diga características o propiedades del agua, y vamos a hacer el cuadrito que tenemos en la pantalla, que estamos observando en la pantalla. Les voy a dar el tiempo para eso y ya continuamos con otras explicaciones con respecto a la clasificación que tiene el agua. Bueno, aparte de mencionar las propiedades tanto físicas como químicas del agua, es importante que podamos clasificar eh, bueno, existen muchos tipos de aguas, o sea, en cuanto a sus propiedades, y podemos clasificar algunas desde la parte geográfica, es decir, según el lugar donde podamos ubicar estas fuentes de agua, y también desde la salinidad que ellas puedan tener, ¿sí? Sabemos que hay agua salada y hay agua dulce. Y también tenemos aguas que están ubicadas en zonas atmosféricas y en zonas lóticas. Entonces, dependiendo de la ubicación que están en la Tierra, las aguas lóticas son aquellas que vamos a encontrar sobre la superficie terrestre. Y en ese caso son aguas que van a estar en reposo, como los lagos, los estanques, los pantanos, los charcos, los humedales, ¿sí? Esas son aguas lóticas porque están ubicadas sobre la superficie y además están en reposo. Pero cuando tenemos aguas en movimiento, entonces las denominamos aguas atmosféricas. Y allí estas van a estar en continuo desplazamiento. Ese desplazamiento puede ser en forma lenta, ¿sí? Puede ser un desplazamiento lento como de un río que no tiene mucho caudal, o puede ser en forma torrencial, como en el caso de las cascadas, por ejemplo, las cataratas, en el caso de los ríos caudalosos, ahí el agua tiene un movimiento bastante fuerte. Entonces, en este caso, hablamos de aguas atmosféricas. Siempre que estén en movimiento, tendremos aguas atmosféricas. Es importante tener presente que las aguas atmosféricas van a tener más oxígeno que las aguas lóticas. ¿Por qué? Porque al estar en movimiento, el oxígeno se va a disolver de una mejor manera en el agua, mientras que cuando el agua está en reposo, por el contrario, tiende a perder oxigenación y por eso esas aguas tienden a tomar malos olores. ¿Mm? Y por otro lado tenemos las aguas según su salinidad, la cantidad de sales que tenga disueltas, y en ese sentido tenemos agua dulce y agua salada. Las aguas dulces tienen una menor cantidad de sales disueltas, no quiere decir que es un agua totalmente libre de sales, sino que por el contrario, tiene unas sales disueltas, pero son en muy poca cantidad, como es el caso de los ríos y los lagos. ¿Y de dónde salen esas sales? De la tierra, ¿cierto? Recuerden que en la tierra tenemos algunos iones y esos iones pues son arrastrados a través de las aguas y esas sales se van disolviendo también allí. Y por otro lado tenemos las aguas saladas que tienen una abundante cantidad de sales, principalmente de cloruro de sodio, y es el agua de los mares. Esa agua tiene un 3,5% de sales disueltas. Y como les digo, en este caso prevalece el cloruro de sodio, que es de las sales más abundantes en las aguas saladas, justamente. Bueno, entonces vamos a colocar allí nuestro subtítulo que diga clases de aguas y solamente vamos a tener en cuenta esta parte de aquí, donde dice aguas lóticas, aguas atmosféricas, la parte de arriba no.
¿Listo? Entonces, clases de aguas y solamente vamos a tomar las que aparecen en la parte, pues que ya aparecen descritas cada una. Bueno, ya por tema de tiempo, pues no vamos a alcanzar a revisar otras características con respecto a, a lo que tiene que ver con el agua, entonces vamos a continuar en nuestra próxima clase. Mañana no tenemos física porque es entrega de informes académicos, entonces nos volvemos a encontrar el martes en nuestra clase de química. Que tengan excelente resto de día, Dios los bendiga. Chao a todos, chicos. Chao, profe, que tengas buen día. Chao, profe. Bueno, lo mismo, que descansen.